Buenos días, estimado Jorge, estimada Verónica, gracias por la invitación y un saludo a todos y todas quienes siguen Wambra Radio por los diferentes medios virtuales. Gracias por la invitación. Bueno, a usted asambleísta, primero quisiéramos preguntarle en qué consiste este informe de amnistías que fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos. Desde la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, en el marco que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se ha cumplido con los plazos que tenía la Comisión para entregar el informe a la Presidenta de la Asamblea Nacional este 11 de febrero. Este informe ha sido aprobado por unanimidad por los 9 asambleístas que conformamos esta comisión. Dentro de dentro del informe se recomienda que se los pueda conceder las amnistías a 269 compañeros y compañeras que han solicitado y que cumplen con lo que determina el reglamento para poder conceder estas amnistías. También el día viernes se ha solicitado una prórroga de 3 personas porque faltaba información para poder procesar. No se ha podido poner en contacto con estas personas y también se ha solicitado se conceda también una prórroga a un indulto que también está solicitada y que estaba tramitando esta comisión. Eso es lo que se ha enviado a la presidenta de la Asamblea Nacional. Ujú. Dentro del informe hay varios temas, macro se podría decir, de solicitantes que son defensoras y defensores de la naturaleza, defensoras y defensores de los territorios comunitarios, defensoras y defensores de administrar la justicia indígena, y ahí también quienes hacen el ejercicio a la resistencia y a la protesta social. Son 4 temas macros que de ahí se ha ido desarrollando a nivel individual la información. ¿Cómo esta es una acción concreta para equiparar los poderes que existen justamente en acciones, por ejemplo, de represión o de judicialización por parte del Estado, en acciones como movilizaciones o protestas, y no quedarnos en esta maraña? Yo lo estaba viendo y lo digo con nombre y apellido, veía un informe de un canal de televisión de Teleamazonas, en donde se centran en actores políticos como la actual prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón. Se encuentran también otros actores, y no quedarse en este relato de la impunidad, sino más bien en resarcir derechos. ¿Cuál es esta mirada de las amnistías y del informe que han aprobado en la comisión? Yo creo que hay una confusión frente al trabajo y la responsabilidad que tiene la Asamblea Nacional. Nosotros no somos instancias que puede juzgar un delito o determinar si es culpable o no. Lo que procesa la Asamblea Nacional es que sean delitos políticos o conexos a estos, o que hayan sido ocurridos dentro de unos contextos políticos que el Estado a nivel de la historia, y no solamente el Ecuador, sino todos los estados pues, que atraviesan. Entonces, me parece que ahí hay una mala intención de algunos medios de comunicación. En estos días el día de hoy estaba revisando de la posta que decían que nosotros estamos manifestando que el 80% de los amnistiados son defensores de los derechos humanos, y ponía a Paula Pavón, a Leonidas Issa y Jaime Vargas. Nosotros lo que hemos dicho es que no podemos justamente limitar la discusión a los hechos de octubre, porque es un porcentaje mínimo los hechos de octubre, en su mayoría se generan en contextos de conflictos mineros y de conflictos de territorios comunitarios.
más del 80% están en esos contextos y habría que tratarlo de esa manera y no limitar a los hechos de octubre como si fuera... esos fueran los temas que se está procesando en este informe. Me parece que sí es importante ser responsables con la información que se puede dar a los y las ciudadanas y en ese sentido saber que hay conflictos políticos que ha atravesado el Ecuador, hay todo un avance en el tema de derechos. La Constitución del 2008 reconoce derechos de la naturaleza, a los sujetos colectivos también, a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y eso nos está plasmando en garantizar esos derechos, y ahí son los conflictos que estas comunidades tienen, y en su mayoría son dirigentes de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y de organizaciones campesinas, y que me parece que por ahí debe ir el debate y no limitar a personas. Disculpa, pero nada más para complementar, ya hay un precedente también de la generación de amnistías. Me refiero justamente en el periodo constituyente, entre el año 2000, 2007, antes incluso de la promulgación de la Constitución, 2008, 2009, ya se dieron amnistías a varias personas para equiparar nuevamente este poder entre los poderes económicos, políticos y la defensa de territorios, derechos colectivos que tienen los y las ciudadanos en el país. Esto no es algo nuevo, pero sin embargo se lo está tratando como que fuera algo que salió de la nada, pero esto tiene un procedimiento. Fernando Cavascango, ¿cuál será la siguiente acción que deba generar la Asamblea Nacional concretamente con este informe? Bueno, yo creo que primero hay todo un proceso que no es así que sale de la nada. Estimado Jorge, lo has dicho, ya hay un precedente en la constituyente. El periodo anterior también se ha concedido amnistías a casos como los compañeros de Cañar. Entonces, hay todo un antecedente. Me parece que ahí es importante entender que las amnistías tienen todo un proceso dentro de la Asamblea Nacional, desde que la solicitud que deben hacer y las personas de manera individual o colectiva, pasa por un informe no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa que cumpla con requisitos pasan a la calificación del CAL pasa a la comisión para procesar toda la información, el informe que se está haciendo, y en este momento el Pleno de la Asamblea Nacional es quien, como la autoridad, instancia máxima de la Asamblea Nacional, puede acoger el informe, su totalidad, puede modificar, puede aprobar de manera parcial. O sea, ya es el Pleno de la Asamblea Nacional que por medio del debate que se va a generar en este espacio se pueda también hacer y tomar las decisiones del caso. Personalmente, desde la comisión hemos hecho equipos de trabajo con los 9 asambleístas para que conjuntamente podamos procesar toda la información y se le pueda dar todo el contenido digamos que tiene relación a estas amnistías para que el Pleno, los 137 asambleístas puedan tomar la mejor decisión, y esperemos que la decisión sea acoger el informe en su totalidad, ya que todos y cada uno de los hechos, como decía anteriormente, nosotros no juzgamos si son culpables o no. Lo que procesamos es que sean delitos políticos o en contextos políticos o que se hayan generado, y esos procesos estén en esa línea. Ahora, asambleísta Cavascango, muchas de las críticas que se vienen levantando hacia este informe aprobado por la Comisión de Derechos Humanos es acerca de que aparentemente no se necesitaría ningún requisito para que las personas puedan, digamos, favorecerse con estas amnistías. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, como decía anteriormente, hay todo un proceso. Hay compañeros y compañeras, personas que me han preguntado si sus casos están dentro de este informe. Lo que les he manifestado es que sí cumplen con los requisitos, porque
hay requisitos que deben cumplir, estarán calificadas por el CAL, caso contrario, ya el CAL, más bien desde la asamblea ya se les ha de haber dado una respuesta que no califican. Ujú. Ahí creo que la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa es claro en qué, bajo cuáles son esos requisitos y en qué contexto se los puede dar las amnistías. Ahí yo quisiera citar un caso que también se ha observado a la comisión sobre un robo, que si fuera un robo común, nosotros como comisión podríamos haber recomendado el no conceder la amnistía, pero ya en el proceso de investigación lo que se determina no es un robo, es un conflicto de tierras que existe en un cierto lugar en donde el dirigente con la comunidad va a entregar unos ganados ante la autoridad competente, ante la tenencia política, hace un acta de entrega de recepción, pero el conflicto no es este tema, sino el conflicto es un conflicto de tierras que tiene la comunidad con un tercero y que el tercero está acusándole de robo al dirigente. Entonces, revisamos toda la información y nos encontramos de que no es que era un robo común, sino un conflicto Ujú. una comunidad defendiendo sus derechos, el derecho al territorio comunitario. Justamente como este relato de este caso que nos está compartiendo, ¿cuál es la posibilidad de que pase al pleno, al conocimiento de la asamblea y se decida establecer el análisis caso por caso? ¿Hay la posibilidad de que alguna moción de algún asambleísta puede establecer esto, o cuál es la mirada del informe completo? ¿Qué debería desde su óptica, asambleísta Cabascango, ya darse en el pleno de la asamblea? Bueno, hay varias opciones. El Pleno puede decidir sobre, como decía anteriormente, modificar, aprobar, rechazar incluso, pero el informe tiene una estructura que sustenta el por qué se les concede las amnistías, que bueno, está toda la norma nacional e internacional a nivel de jurisprudencia que procede el tema de las amnistías. Hemos dividido por temáticas, como manifestaba, derechos defensores de la naturaleza, derechos de los territorios comunitarios, pero hay también el informe va desarrollándose también por casos, no es que es un tema así macro y que todo entra en un paquete. Cada caso está desarrollado en qué contextos han sido procesados y por qué se los recomienda, bajo cuáles son esos argumentos técnicos jurídicos para que se proceda a conceder las amnistías. Entonces, el Pleno puede decidir eh, la metodología de votación o de aprobación, pero yo creo que si los asambleístas nos tomamos el tiempo de revisar detenidamente el informe, vamos a encontrarnos de que están desarrollados en cada uno de los casos, incluso en algunos momentos se lo hace por resolución del CAL, porque muchos de los casos se generan en un mismo contexto, compañeros o personas que tienen un proceso por la misma causa. Entonces, ahí también hay un sustento jurídico de por qué se los debe conceder y la recomendación que se le hace al Pleno de la Asamblea Ujú. Nacional.
Asambleísta Cabascango, muchísimas gracias por esta entrevista. Esperamos que ya en los próximos días el Pleno de la Asamblea pueda dar trámite a este pedido de amnistías. Como usted mencionaba, hay más de o cerca de 300 familias, líderes de las comunidades que han sido sancionados o que de alguna manera se han levantado juicios en su contra, también indemnizaciones económicas hacia empresas bastante cuantiosas. Sabemos de primera mano lo que ha significado para muchas personas, campesinos, indígenas, tener juicios en su contra. Básicamente no es un tema, digamos, solamente judicial, sino es algo que pone incluso en peligro sus vidas. Como decíamos, ocurrió también la muerte de un comunero en Valdivia, la muerte de Víctor Guayas en la penitenciaría del Litoral. O sea, las amnistías es un tema, como decimos acá, debido a muerte. Se necesita de urgencia que la Asamblea pueda ya dar digamos, aprobado este pedido. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Son 269 personas que dentro del informe consta. Y gracias por la invitación.